Bienvenidos una vez más. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de ver esta grabación. Estamos contentos, un jueves más, una victoria más que Dios nos permite. Para quien no me conoce, mi nombre es Rodolfo Galván Ibarra. Estamos trabajando a nivel local en el Templo Betania como pastor de jóvenes y es una bendición. Y precisamente este día vamos a enfocarnos un poco más en la juventud. Este mensaje es para todos, pero tratamos de dar un enfoque juvenil ante la necesidad de compartir la palabra a los muchachos, a quienes mando un abrazo, un saludo, les amamos y disfrutamos trabajar en este ministerio. Amén. Entonces, antes de cualquier otra cosa, ¿por qué no hacemos una oración ahí donde usted se encuentra? Incline su cabeza, cerramos nuestros ojos y nos presentamos al Padre en esta tarde, noche o mañana, según sea el momento en que esté disfrutando de esta predicación. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad que nos permites de tener este momento, Señor, contigo y con mis hermanos. Te pedimos que seas tú hablando, usa mi vida, Señor, para que nuestros hermanos puedan recibir bendición. Te pido que quites todo lo que estorbe, Señor, en este momento. Toma el control total de todo. Y te pido, Jesús, que desde mi cabeza hasta la planta de mis pies me limpies, me santifiques, Señor, para que este mensaje pueda ser auténtico y genuino. Quita todo lo que no provenga de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues entonces adentrándonos ya a lo que es la palabra de Dios, acompáñenme precisamente a la Biblia y vamos a ir al primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículo 11. Si ya lo tiene, yo normalmente le pediría un amén, pero en este caso vamos entonces a participar de la palabra, ¿ven? Eso para no perder la costumbre. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículo 11, dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga a este lugar. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gloria al Señor. A esta altura usted ya se estará imaginando o estará entendiendo que vamos a hablar de este hombre llamado David. Un hombre que, según la palabra de Dios, es el mayor y mejor compositor de todos los tiempos, hablando de cánticos, de himnos o de canciones para Dios. Un hombre que la Biblia nos describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta tarde, lejos de una predicación, lejos de un sermón o un bosquejo, quisiera tener una pequeña charla con ustedes y hablar de cómo es que Dios impactó la vida de un joven que aparentemente estaba en el anonimato, pero con un propósito que Dios tenía para él. Y cómo es que Dios explota la vida de este joven para hacerlo sentar en un trono real. Y hasta pleno año 2020, después de Cristo, estar hablando de su persona. Y eso es algo maravilloso. Pero comencemos por el principio. Estábamos hablando de la historia de cómo es que el profeta Samuel acude a donde se encontraba el padre de David, un hombre llamado Isaí. Esto porque el rey Saúl, quien en ese tiempo estaba gobernando al pueblo de Israel, al haber hecho lo malo a los ojos de Dios, es desechado. Y tristemente, cuando nosotros entendemos que todos tenemos un llamado y un propósito para el cual Dios nos ha escogido, pero si por algún motivo nosotros decidimos declinar ante lo que Dios tiene para nosotros, tristemente lo digo, Dios también nos va a desechar. Esto fue lo que pasó con Saúl. Dios lo desecha y entonces pone su mirada en alguien más para ocupar el puesto de rey. Saúl, entristecido por esta noticia,
entiende que su tiempo se está acabando, pero Dios está levantando algo mucho mejor para su pueblo. Y normalmente nos enfrentamos a situaciones en la vida como hijos de Dios, como cristianos, pero sobre todo como jóvenes, a que cuando Dios te da un llamado y comienza ese propósito en tu vida, comienzas a encontrar algunos bloqueos, comienzas a encontrar piedras en el camino a las que te vas a encontrar. Unas son fáciles de mover, otras es un poco más difícil, pero con la ayuda de Dios vemos cómo Dios quita esas piedras del camino. Y es lo que estaba pasando a este muchacho llamado David. Él estaba comenzando un camino, él estaba comenzando algo nuevo para él, que Dios ya tenía determinado, pero él no lo sabía. Muchos de los jóvenes hoy en día se miran a sí mismos y ven las limitaciones que ellos tienen y el temor que viene a sus vidas cuando el llamado de Dios se hace presente, y comienzan a decir: no soy capaz, comienzan a decir: no tengo las cualidades que yo debería tener, o no tengo todas esas capacidades. El problema es que no se han puesto a pensar que Dios usa lo más vil y menospreciado para hacerlo algo maravilloso. Y no es que le esté ofendiendo, joven, usted que está ahí. Es que le estoy motivando a entender que el propósito de Dios para su vida está ahí. Usted tiene que ir y tomarlo, adueñarse de esa palabra que Dios le prometió un día, adueñarse de las promesas que están en la palabra de Dios documentadas para cada uno de sus hijos y llevarlas a cabo. Lo difícil es entender que tenemos que creérnosla. Grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia que han experimentado su poder en poderosos ministerios o llamados, tuvieron que empezar desde el principio, así como empezó David. Un día Dios trae el llamado y muchas veces ellos no lo estaban buscando, porque la palabra de Dios nos enseña que David estaba ocupado apacentando las ovejas. De hecho, a este muchacho ni siquiera lo habían convidado para que él fuera a esa reunión que el profeta Samuel estaba solicitando. Sin embargo, el propósito de Dios estaba ahí y nada ni nadie iba a oponerse a ello. Cuando tú empiezas a entender que Dios quiere usarte para cosas maravillosas y cosas grandes, y empiezas a ver los obstáculos en tu vida, Dios de alguna manera va a empezar a inquietarte para que te des cuenta de todo eso que te está impidiendo crecer y desarrollarte en Él. Y al hablar de David, es emocionante porque como un joven, y vuelvo a lo mismo, que se encontraba en el anonimato, vino a convertirse en el más grande exponente, creador, compositor de las más maravillosas melodías, canciones que hasta hoy en día se siguen desarrollando de los salmos que él compuso. Hay un salmo maravilloso que me gusta, el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No sé qué estaba pensando David cuando lo escribe, no sé qué estaba pasando el rey David cuando de pronto él empieza a escribir este salmo, pero lo que sí entiendo es que él estaba reconociendo a Dios más allá de un amigo, más allá de su proveedor, el buen pastor. Y entendemos también esto, que las limitantes las ponemos nosotros. Por eso el nombre de este pequeño pensamiento, o el nombre de este pequeña predicación, es que nada trunque tu llamado. David se enfrentó a diversas situaciones. La más común y que todos conocemos, de la que grandes historias se han desarrollado en caricaturas, en libros, historias que pasan de generación a generación en las escuelas dominicales, en las escuelitas bíblicas, es como David venció a ese gigante llamado Goliat. David no tenía la misma experiencia que tenía ese paladino, ese ser. David no tenía ni siquiera la capacidad física o la fuerza para soportar la armadura. Usted puede leer esta historia ahí en el libro de Samuel también. Pero David tenía algo que Goliat no tenía, y me encanta la forma en la que se expresa, porque le dice: tú vienes a mí con lanza, con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Joven, hermano, hermana que está usted ahí en su casa, tenemos que entender que Dios no mira lo que miran las demás personas, Dios mira el corazón. Y a lo mejor tú dices, no entiendo cómo Dios puede usarme, no entiendo cómo Dios puede poner su mirada en mí. Yo ni siquiera tengo la misma facilidad o la expresarme verbalmente, no tengo muchas cualidades buenas, pero Dios mira el corazón. Viene a mi memoria un hombre llamado José María Muñoz, el hermano Chemita. Un hombre que ha estado en infinidad de testimonios, porque una persona que no tenía ni siquiera estudios, no tenía educación, vivía allá en las montañas, pero con una tremenda unción de Dios en su vida. Y cuentan algunos historiadores acerca de este hermano, cómo la presencia de Dios le rodeaba y le usaba poderosamente. Así también Dios quiere usarnos, así también Dios quiere llevarnos a otro nivel, pero tenemos que tener la confianza de que Él es el que nos llamó, de que Él es el que lo prometió, de que Él es el que nos va a capacitar. Y destaca el hermano Chemita que a pesar de que él no tenía estudios y a pesar de que él era un indígena prácticamente, cuando el hermano se sentaba a predicar la palabra de Dios, o cuando él se ponía a orar por una persona, grandes milagros ocurrían a través de la vida de ese hombre. Y cualquiera diría, pero pues si él no tiene la capacidad, él no tiene los estudios, él no tiene las cualidades que se necesitan para predicar la palabra de Dios. Pero Dios usa a aquel que se deja usar. Cuando veo el escenario de ese momento épico donde se encuentran David y Goliat, y puedo imaginarme la situación y la escena de los soldados rodeándolo, veo a Goliat, un hombre grande, con muchas diferencias de David, y veo a un jovencito ahí esperando el momento en el que Dios actuara. Puedo imaginar que Dios pudo haber hecho que David tuviera la fuerza y la habilidad para tomar la espada y comenzar una batalla. Puedo imaginar también que Dios pudo haber hecho que David de pronto tuviera la fuerza sobrenatural para ir y a puño limpio vencer a Goliat, pero Dios quería glorificarse de una manera distinta para enseñarnos que no es con la espada, no es con la fuerza, sino con su presencia, con su Santo Espíritu, que podemos vencer todo tipo de obstáculo y todo tipo de gigante. Cuando pensamos en las situaciones que hemos pasado anteriormente como cristianos, en esos problemas a los que nos hemos enfrentado, que en su momento son cosas grandes, son cosas difíciles, pero volteamos hacia atrás y decimos, wow, algo tan pequeño me estaba robando el sueño, algo tan pequeño me estaba robando la paz, pero en su momento era algo inmenso. ¿Y cómo fue que lo vencimos? Con la mano poderosa de Dios. Amada iglesia, en este tiempo en el que la mayoría de nosotros hemos estado viendo una situación difícil a nivel mundial y estamos ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, se escuchan muchos comentarios, buenos y malos. Vemos cómo Dios levantó una generación especial que supo adaptarse a esta situación del coronavirus. Vemos cómo es que Dios supo levantar a la iglesia y esta no quedó derrotada. Vemos cómo es que Dios comenzó a levantar proyectos nuevos, empezaron a salir muchos talentos nuevos, porque hemos visto hermanos que no nos imaginábamos que un día iban a estar detrás de una cámara, ahora detrás de la cámara exponen la palabra de Dios y se han dado cuenta que tienen la capacidad. Estamos a la expectativa de qué viene, qué va a suceder. Y sobre todo en la juventud, porque muchos de los jóvenes hoy en día que están viendo toda esta situación tienen esa incertidumbre. Escucho algunos comentarios que dicen: ¿qué va a pasar con el ciclo escolar? ¿Qué va a pasar con mi carrera? Estaba a punto de titularme. Otros amigos míos que estaban a punto de casarse han tenido que ver truncada su boda. Estamos ante la expectativa de qué viene, qué va a suceder ahora después de esto. Pero como hijos de Dios podemos ver todo esto que sucede a nuestro alrededor como un obstáculo más, que tomados de la mano de Dios lo vamos a vencer y vamos a atravesarlo y vamos a voltear atrás en un futuro y vamos a decir: Ebenezer. Y eso
que parecía tan grande y tan inmenso, lo pudimos vencer en Dios. Pudiéramos esta tarde hablar de diferentes temas como la fe, hablar de diferentes temas como la guerra espiritual, pero hoy quiero enfocarme en esto, en que el llamado que Dios nos ha entregado es para explotarlo, es para que tú y yo pongamos las cartas sobre la mesa y comencemos a dar una prioridad a lo que vamos a hacer después de que esto pase. Gloria al Señor. Si queremos seguir siendo los mismos calientabancas, por así decirlo, y si alguna persona se ofende, le pido una disculpa, no es la intención, o ser verdaderamente personas, hijos de Dios, que tengamos un impacto en la sociedad y que vayamos y alcancemos nuevas almas, sobre todo la juventud. Sobre todo la juventud necesita hoy en día despertar de la situación en la que nos encontramos. Este tiempo que está pasando es un tiempo que tenemos que aprovechar y meditar qué estoy haciendo bien, qué hice mal en el pasado, para que una vez que se nos abran nuevamente las puertas para ir y salir a las calles, podamos ir y conquistar el tiempo que Dios nos permita. Hace un rato escuchaba que quizás estamos ya en la recta final. Quizás estamos ya en los últimos minutos que Dios nos está regalando antes de que Él venga por su pueblo. No lo sabemos. Hay quien dice es que ya se acerca el arrebatamiento, es que ya lo que viene después es lo que está en el libro de Apocalipsis. No lo sé. Pero si son los últimos minutos en el reloj de Dios, si son los últimos tiempos que Dios ya está determinando para llevarse a la iglesia, es cuando más tenemos que nosotros comenzar a movernos, a despertar, iglesia, a ir y entonces de alguna manera conquistar lo que Dios nos ha entregado, explotar los llamados que Dios nos dio a cada uno de nosotros, para que si el día de mañana regresamos a la iglesia y te digan, hermano, hermana, joven, ¿nos puede ayudar con una predicación? Usted diga, claro que sí. Para que si el día de mañana de pronto te dicen en la calle, puedes orar por mí, tú lo hagas con toda la confianza de que Dios está contigo. Para que despertemos del sueño espiritual en el que nos encontrábamos. Todos y cada uno de nosotros somos armas poderosas en manos de Dios, pero muchas veces no lo sabemos. Muchas veces no entendemos el por qué nosotros pasamos por tanto y por tantas situaciones difíciles. Y sobre todo el hecho de que nos enfrentamos a obstáculos en nuestro llamado, pero Dios no está dejándonos, como luego dicen, en visto. El propósito de Dios está vigente para ti, para que sigas avanzando, para que te sigas moviendo en Él. No fue fácil para David. No fue que Samuel llegó y le dijo, vas a ser el nuevo rey de Israel, mañana te sientas en el trono. No, tuvo que pasar por diferentes procesos, tuvo que pasar por diferentes situaciones y diferentes escenarios. No sé si algún día Dios te dijo que tú ibas a ser un evangelista muy famoso. No sé si un día de pronto Dios te dijo, vas a ser el mejor cantante que yo voy a levantar de esta generación. No lo sé. Lo que sí entiendo es que lo que Dios te dio, nadie te lo puede quitar. La única persona que lo puede truncar eres tú mismo o su soberanía. Así es que yo quiero invitarte en esta tarde a que medites qué está pasando en tu vida y qué es lo que quieres hacer. ¿A qué quieres llegar? ¿Y en qué persona quieres convertirte después de esto? David tuvo dos opciones: de renunciar o de seguir adelante. David pudo haber dicho, no, yo mejor me quedo apacentando mis ovejas y aquí voy a ser muy feliz. Sin embargo, él decidió la mejor opción, que fue de creerle a Dios. Así tú, quiero invitarte a que reflexiones lo que Dios está haciendo en tu vida y el llamado que Él te entregó. Yo sé que hay muchos evangelistas que están viendo atrás de esta pantalla, esta predicación. Yo sé que hay muchos hombres y mujeres que tienen un llamado y que Dios está inquietando sus corazones y que por una u otra razón no lo están explotando. Es el tiempo, hermano, hermana, joven que me estás escuchando. Es el tiempo, joven, que te conviertas en ese hombre que Dios quiere que tú seas. Es el tiempo, amada hermana, que Dios
Dios te permita ver lo que Él te prometió, tienes que ir y tomarlo, tienes que ir y pelear por Él, tienes que ir y conquistar lo que Dios ya te entregó. Creer que Él es fiel y que su promesa va a llegar en algún momento a tu vida. Pero pelear, no esperar con los brazos cruzados. No, eso no. Tienes que hacerlo. Tienes que comprometerte. David se comprometió. David luchó. A él no le importó tener que estar un día huyendo de un rey enfurecido porque sabía que iba a sucederlo en el trono. Él decidió creerle a Dios. Y aún y cuando en un futuro David le falló a Dios, él tuvo la mejor opción, que fue arrepentimiento. Si tu ministerio, tu llamado está truncado porque hubo pecado, yo quiero invitarte a que le pidas perdón a Dios. Y Él te va a levantar mucho más de lo que Él ya te había usado. Porque muchas veces el pecado es lo que está evitando que el ministerio se desarrolle, que ese llamado triunfe en tu vida. Este hombre del que todos hemos hablado, del que todos hemos inclusive hasta cantado en algún momento, David, un momento en que le falló al Señor, pero le pidió perdón. Y después de eso, Dios siguió derramándose sobre él, Dios siguió bendiciéndole, Dios siguió usándole, así como Él quiere usarte. Nada está perdido, todavía tienes oportunidad, nada está terminado. Si tú estás ahora respirando, tu corazón está latiendo y tu cerebro está mandando señales a todo el cuerpo, aún tienes tiempo. Aprovéchalo y comprométete con el Señor. No se olvide de que ese Dios que dio su vida por usted en una cruz, ese Dios que no le importó derramar toda su sangre hasta la última gota, lo hizo con un objetivo, y fue entregarle el perdón y la salvación y la vida eterna. Ese Dios está vigente hoy en el pleno 2020. Ese Dios aún sigue activo. Ese Dios no ha cesado. Ese Dios aún está vigente y quiere que entiendas que tu llamado se va a cumplir solamente si tú determinas que esto suceda. Y ya finalizando, ¿cómo va esto a acontecer? Creyéndole y luchando por eso. Dios le bendiga. No se detenga, adelante, avante, con la mirada puesta en el Señor. Que todavía hay mucho camino que recorrer, todavía hay muchas almas que salvar, todavía hay muchos corazones que ir y conquistar para el Señor. No importa que seamos religiosos, no importa que seamos unos locos, no importa que nos tachen de lo que quieran. Nosotros sabemos que tenemos una misión de ir y conquistar, y la recompensa está allá en el cielo. Dios les bendiga, sígase gozando y por favor no deje de creerle al Señor. Él es fiel y cada cosa que le ha prometido, Él la va a cumplir. Les amamos, les mandamos un abrazo para todos y les invitamos a que sigamos unidos en un sentir de buscar la presencia del Señor. Que les bendiga y hasta luego.